Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, pues hoy traigo un vídeo que es muy especial para mí, porque además creo que es la época perfecta del año, ya que estamos ahora pues con nuestras cartas de Reyes o los regalitos que vamos a pedir para nuestros seres queridos y bueno, creo que cuando tienes una lectura que recomendar y que además pues es una saga ya cerrada y tan interesante, pues me parece como una idea maravillosa para poder regalar o para pedir en Reyes, ¿no? Para la cartita de Reyes o de Papá Noel. Así es que, bueno, venía a hablaros de una saga de libros que ya, bueno, de la que ya os he hablado aquí en el canal, y se trata de la saga del lugar donde los equilibristas descansan, de Frank Hidalgo Gato Durán. Este es el primer libro, que como digo es eso, el lugar donde los equilibristas descansan. El segundo es Cantos de ballenas y el tercero es Historias del firmamento. Bueno, pues como digo, ya sabéis y lo he hablado en otros vídeos, el autor se puso en contacto conmigo como al inicio del verano, por junio o así, junio o julio estuvimos hablando, me hizo llegar los libros y bueno, con todo el tema de las vacaciones por medio y tal, la cosa se complicó tanto en el envío como a la hora de recibirlos. Yo estuve en agosto fuera, así es que ya dije, bueno, septiembre, con la vuelta a la rutina y tal, me pareció el momento perfecto para iniciar la lectura de estos libros y he estado desde septiembre hasta hace muy poquito, que recién acabo de terminar el tercer libro. Y eso, han sido, bueno, septiembre, finales de septiembre hasta ahora. Han sido unos meses en los que esta saga me ha estado acompañando y quería un poquito hablaros de estos libros porque me han parecido muy interesantes y creo que eso, que pueden ser un muy buen regalo de cara a las fiestas que vienen, y en cualquier caso porque si sois aficionados a la ciencia ficción y sois lectores asiduos al género, me parecen unos libros maravillosos que no se habla tanto de ellos como los típicos y los clásicos que todos conocemos, y son, bueno, o al menos para mí eran bastante desconocidos hasta que el autor se puso en contacto conmigo. En primer lugar, quería comentaros que estas tres obras están publicadas mediante el método, creo que de la coedición, porque la editorial Caligrama creo que es de coedición. ¿Esto qué implica? Que el autor ha estado volcadísimo tanto en el tema de la edición y todo y la publicación, como luego en lo que es la promoción. Y se nota que le apasiona la obra que ha escrito, porque siempre que hablas con él, que siempre está dispuesto y siempre está disponible para todo el mundo, te transmite pues esas ganas y esa energía, ¿no? Y esa ilusión que le ha puesto a la escritura de la obra. Además siempre te va incitando, sigue por aquí, sigue por allí, lee esto, ya verás, no te quedes en esto, continúa un poco más porque vas a entenderlo todo, y transmite eso, una alegría y una seguridad con respecto a su obra que la verdad es que, pues eso, que no desmerece en absoluto lo que luego encuentras en los libros. Además, un poco más allá, ahora también están disponibles en la plataforma de Audible como en formato audiolibro, y compaginar, como yo he hecho, la lectura en papel con escucharlos, con la escucha de este libro en audiolibro, es una experiencia maravillosa y ha sido un trabajo que, claro, él ha estado muy pendiente y muy encima para que se llevase a cabo. Además, lo que son los audiolibros como tal están contados y narrados de una manera maravillosa, que te ayudan mucho, ¿no? Porque muchas veces los audiolibros están como un poco que te desmerece un poco, ¿no? la experiencia cuando los escuchas y dices, no, esto no me gusta así, prefiero leerlo y ya está, ¿no? En este caso, la verdad que están hechos de una manera maravillosa, ya tenéis los tres para poder disfrutar de la trilogía completa, y es algo que de verdad recomiendo mucho porque hay momentos en los que estos son unos libros que yo no recomiendo pausar. Quiero decir, si tú estás leyéndolos, no dejes pasar mucho tiempo entre uno y otro, o incluso en las propias tandas de lectura, porque son libros que necesitan y requieren atención, y como olvides pequeños detalles de una vez a otra o de un libro a otro, pues puede que te pierdas luego cosas, ¿no? Entonces, si tú vas leyendo en papel y luego en los ratitos que tienes, pues voy a salir a caminar, o estoy cocinando, o he ido a, no sé,
estoy en el coche, te pones el audiolibro, continúas con la historia, sigue siendo igual de inmersiva la experiencia y no pierdes el hilo, ¿no? Así es que ya digo, todo el trabajo que ha hecho el autor, tanto en la publicación de los libros como en luchar porque estén en Audible y el audiolibro, que el resultado, ¿no? Y tal, pues la verdad que es un trabajo encomiable y el autor ha trabajado duro y me parece que merece muchísimo la pena y que se ve claramente el resultado en la obra, ¿no? Se trata de una trilogía de ciencia ficción que yo catalogaría como ciencia ficción dura porque es bastante técnica, porque tiene conceptos muy abstractos, porque a pesar de la corta extensión de cada uno de los libros, son libros que resultan densos en cuanto a la riqueza que tienen, a cómo está expresado y a todos esos conceptos que tienes que ir asimilando, ¿no? Bueno, ya hablando un poquito más de la trama y de la saga en sí, es una ciencia ficción que se basa mucho en el tema de las realidades paralelas, los universos paralelos, los viajes en el tiempo, un poco, pues eso, las diferentes capas de la realidad. Nos encontramos aquí con una serie de figuras que son los equilibristas de realidades, que son las personas encargadas de controlar las diferentes simulaciones de vida, porque pues esto es una especie de Matrix, por así decir. No sabemos cuál es la realidad, cuál no, o en realidad todos son reales y son diferentes simulaciones para tener a la especie humana, ¿no? Entonces tenemos a unos equilibristas de realidades que son los que se encargan de controlar estas diferentes realidades en las que las diferentes conciencias o almas pues van desarrollando su vida. Entonces, bueno, tenemos estas figuras que además son controladas por unas entidades superiores y todo esto entraña una compleja madeja de diferentes realidades que se van entrelazando y que van mezclándose de manera que tú no sabes bien en qué punto de la historia estás o en cuál de todas las realidades te estás moviendo en ese momento. El libro está dividido en varias partes y cada parte tiene un capítulo narrado desde el punto de vista de uno de los personajes. En este libro pues nos centramos principalmente en Bjorn, King, Paul y Joshua. Son pues eso, 4 personas desde las que vemos cada uno de los capítulos. Y entonces vas viendo eso, pues diferentes realidades y diferentes momentos temporales. Entonces tienes pinceladas de uno de los protagonistas y luego de otro, y hasta que no vas a otra de las partes en las que vuelve a narrarte uno de los personajes anteriores, vas como desubicado, ¿no? No sabes exactamente dónde estás ni cuándo estás. Y vas viendo como esa especie de entidad superior es la que va controlando todos los hilos. Entonces es muy interesante porque vas analizando y vas viendo cómo una misma persona puede tener diferentes versiones de sí misma en función de la realidad en la que estamos o en función del tiempo en el que está, ¿no? Es una cosa bastante compleja y además partimos también de la base de que se trata de personas que han sido elegidas para adiestrarse y ser los futuros equilibristas de realidades, ¿no? Porque hay una de esas entidades que está próxima a su retirada y quiere, pues eso, reiniciar la realidad y además pues iniciar a varias personas en el adiestramiento para que sean los futuros equilibristas. Ya digo, es muy complejo, pero la forma de escribir del autor es muy atrapante. Tiene una forma de decírtelo, de contarte lo que está pasando, que a pesar de eso, de introducir conceptos muy abstractos y complicados en la construcción, digamos, de la narrativa, te lo va dejando todo y te lo va hilando todo de manera que cuando llegas al final, a pesar de que, bueno, tú estás un poco desubicado, al final del libro es como el momento, ¿no? y quizás te podías oler algo, pero probablemente no. Entonces el final es algo apoteósico y coincide que el final de cada uno de los libros, o sea, tanto de la segunda parte como de la tercera, pues resultan totalmente el boom apoteósico final, ¿no? Muchas veces me quejo de otros autores porque las obras son geniales, pero los finales, veas Stephen King, por ejemplo, te dejan como a medias. En este caso, en absoluto, es totalmente todo lo contrario. Luego continuamos además con la segunda parte, que ya, como os digo, no quiero adentrarme mucho más en la trama, pero seguimos teniendo un poco todo este complejo entramado de realidades diferentes, de temporalidades distintas,
vas avanzando hacia el futuro, vas retrocediendo y tienes que ir armando este puzzle para saber dónde encaja cada parte, ¿no? Pero es que además en este caso, tenemos una forma de narrar un tanto particular porque va desde la última parte, o sea, lo que se denominaría la parte 6, luego la parte 5, 4, así hasta la primera parte, que es la última que lees. Todo tiene sentido. Y además, de nuevo, tenemos un montón de personajes. Seguimos con Bjorn, con Paul, con Kim, con Joshua, pero también tenemos a otros que también se mencionan un poco, pero no aparecen tanto, como Roxanne, como Ralph, y una entidad muy grande y poderosa denominada Pandemia, que bueno, también tiene muchísimo peso, y vamos a ir viendo cómo su idea y su pretensión es ir arrasando con la humanidad, con toda esa realidad, y cómo va avanzando y cómo lo va consiguiendo. Entonces es como un ente muy abstracto, y esta es otra de las particularidades que tiene esta saga, y en particular esta a partir de la segunda parte, porque hay conceptos abstractos que te hablan en primera persona. Tenemos a Pandemia, tenemos quizás alguna de las virtudes tipo la humildad o no sé, hay según qué características que se personalizan muchísimo y te van hablando directamente. Entonces es un poco abstracto y un poco complejo, pero hace que interiorices la historia de otra manera, que veas desde una perspectiva totalmente externa a lo que sería el ser humano, pues cómo somos como especie, ¿no? Es muy interesante, o cómo estas virtudes o contravirtudes afectan o hacen que se desarrolle el ser humano. Y es muy interesante. Esta segunda parte empieza a ser un poquito más intimista, empieza a tener un poquito más de carga no moral como tal, pero sí como de crítica, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que maneja mucho el autor. Tú puedes ver perfectamente la crítica social que hace. Utiliza muchas de las situaciones de la realidad, de nuestra realidad. ¿Será real o será otra simulación lo que estamos viviendo? Pero bueno, independientemente, incluye pues eso, diversas teorías de la conspiración, una pandemia que, bueno, es algo que todos hemos vivido por desgracia en estos 2 últimos años. Incluye conflictos políticos, intereses, no sé, es un poco muy completa porque en un entramado de ciencia ficción, en un entramado en el que en teoría nosotros no nos podríamos ubicar, vemos reflejada bastante bien nuestra realidad, nuestra situación y un hipotético futuro, ¿no? Entonces es como eso, muy, muy cercano, ¿no? A pesar de que te cuente cosas en momentos puntuales de pues esas realidades alternativas, gente que controla nuestra simulación de vida, pues a pesar de todo eso eres capaz de sentirte bastante identificado con muchas de las situaciones que cuenta el autor. Entonces hace que vivas la historia de manera bastante más intensa. Y ya hablando también de la última parte, encontramos otra vez esta estructura en la que comenzamos desde la parte 8 y vamos retrocediendo hasta la parte 1, que es la parte final, por así decir. También volvemos a encontrarnos pues, con los mismos personajes y vamos cerrando todos esos capítulos que fuimos abriendo y todas esas dudas que fuimos planteándonos en los libros anteriores. Así es que es el cierre perfecto para la trilogía y es el que ata todos los cabos. Y de nuevo, pues con un final maravilloso. Yo, la verdad que si algo tengo que decir del autor es que sabe redondear totalmente la historia y que te hace plantearte cuestiones muy interesantes. Además, tiene una forma de escribir, sobre todo en el segundo libro lo noté ya ese cambio en cuanto al toque íntimo que le da, en cuanto a la magia que desprende con respecto a según qué aspectos del alma, ¿no? Puedes ver cómo hay hasta objetos inanimados que poseen alma y me parece algo realmente especial, ¿no? Porque otorgas esa capacidad de interconectarnos con los objetos, con todo lo que hay en nuestra realidad y a mí me pareció bastante especial. Además hay una entidad que quiere intentar ascender, por así decirlo, y entonces vamos viendo cómo con sus ansias de poder va realizando según qué experimentos con las almas y va intentando combinarlas para crear una super alma y
Y entonces eso te desprende, por un lado, como dudas éticas y morales en cuanto a cómo de bien o de mal puede estar eso, y aparte en cuanto a la ambición, ¿no? ¿Cuándo ponemos el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Quién establece hasta dónde podemos llegar y por qué? ¿Y qué consecuencias puede tener? Y entonces son dudas que tú te planteas a ti mismo y que planteas en cuanto a cómo va a evolucionar la historia, ¿no? Porque hay un punto en el que piensas, yo en el segundo libro decía, esto se va de madre, ya aquí cortamos y se acabó, pero no, sorprendentemente todo tiene su respuesta y vas encontrándole la solución o bueno, de la mano del autor que obviamente eso ha sido el que ha ido desgranando cada parte y ha hecho que todo al final pues cuadre. Entonces, en definitiva, quería recomendar muchísimo esta trilogía tanto por cómo escribe el autor, como por la historia que cuenta, como por todos aquellos aspectos que hace que te plantees y que, bueno, como siempre pasa con la ciencia ficción, es muy aplicable a nuestra realidad y al final hace que te remueva algo por dentro, ¿no? Y que lo puedas conectar con tus propias experiencias o con la realidad que vivimos hoy en día. Así que esa es mi recomendación para enfrentarse a esta lectura, concentración y constancia, porque de verdad la vais a disfrutar, sobre todo, ya digo, si sois asiduos al género de la ciencia ficción. Y nada más, ya simplemente me queda darle las gracias al autor por enviarme los ejemplares en su momento, por contactar conmigo y confiar en mí para, bueno, pues para leer su obra y poder hacer alguna reseña más en profundidad. Ya digo, hablaré de cada uno de ellos también de manera independiente en el resumen de lecturas correspondiente al mes en el que leí cada uno de los libros, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de ellos en conjunto y independientemente del resto de libros de lecturas del mes, porque creo que forman eso, un bloque y necesitaban ser recomendados, pues eso, de manera independiente y en una fecha como esta en la que pueden ser, pues eso, un regalo perfecto. Así que nada, muchísimas gracias Frank por habérmelos enviado, los he disfrutado muchísimo y a vosotros pues nada más daros las gracias por estar aquí. Somos ya 960, algo así, arriba y abajo. Tengo ya algo pensado para cuando seamos 1000, cuando lleguemos a los 1000. Estoy muy emocionada, muchísimas gracias de verdad. Y dadle a suscribiros si no lo habéis hecho ya para formar parte del canal y a la campanita si queréis que YouTube os avise de mis futuros vídeos. Además, pues eso, le podéis dar a like o a no me gusta y dejadme vuestras sugerencias para mejorar. Y por cierto, siempre se me olvida y os lo dejo al inicio del vídeo, pero tenéis también el resto de mis redes sociales. Ya le estoy dando más caña a Instagram, así es que creo que este sí que va a ser el año definitivamente en el que, pues eso, Instagram forme más parte de mi vida, así que nada, que también os las dejo por aquí abajo y muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.